Silvana y Ajá. Bien, buenos días para las personas que están presentes y también las que están conectadas por internet. Vamos entonces hoy con nuestros invitados a trabajar el proyecto que se ha acordado dentro del convenio con la Universidad Económica de Cracovia en Polonia. En primer lugar, vamos a tener una pequeña salutación del rector. Luego yo voy a hacer algunas palabras introduciendo el proyecto y también el convenio marco. Y después nuestros invitados van a hablar más específicamente del proyecto. En primer lugar, bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, que vienen de tan lejos. Y eso es más allá de Petare, ¿verdad, Silvana? Muy bien. Muchas gracias, profesor Guillermo. Buenos días para los que están conectados, los que aquí nos acompañan en esta sala del Centro Cultural, y a nuestros invitados que, como muy bien decía Guillermo, nos acompañan hoy y estos próximos días, porque entiendo que están en esa gira académica de fortalecimiento de estas alianzas, ¿no? Bueno, como ya había dicho el profesor Guillermo, hay un interés de la Universidad de Economía de Cracovia, exactamente Centro para Estudios Avanzados de Población y Religión de la Universidad de Economía de Cracovia. Qué bueno cuando el profesor Guillermo recientemente, creo que la semana pasada, conversábamos sobre algunos proyectos de CIDEA, donde el profesor Guillermo es el director, y me presentó pues este proyecto que se había firmado, este convenio que se había firmado con nuestro rector, el padre Francisco José Virtuoso, ya hace unos meses, y pues las autoridades del Centro para Estudios Avanzados de la Población y Religión de la Universidad de Cracovia. De verdad que para mí fue muy grato, porque yo le decía al profesor Guillermo que la universidad ha ido avanzando en los últimos años en una serie de convenios, de intercambios de investigaciones, de intercambios de trabajos académicos, pero también de investigaciones relacionadas con el sector social, político, económico, que finalmente nos enriquecen, no solo a los académicos, sino también a la población en general, porque ciertamente estas investigaciones tienen un impacto muy importante. De hecho, hoy nos acompaña la profesora Nixa Freites, porque sé que además desde la dirección del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que allí la profesora Nixa viene desarrollando desde hace ya varios años una serie de proyectos muy importantes para la universidad y por supuesto para el país, y de trascendencia además, porque digamos que son investigaciones que han salido de nuestras fronteras, bueno, porque son puntos de referencia sobre datos que nosotros no tenemos en el país, que es muy difícil encontrar en el país. Cuando conversaba con la profesora Nixa sobre esta alianza, que ella además ya conocía, sobre todo por un proyecto en específico que probablemente les comentará el profesor Guillermo, que tiene que ver con el aspecto de migración, la crisis migratoria en América Latina, pues ya el instituto viene desarrollando, y la profesora en particular, un trabajo que ciertamente va a ser enriquecedor entre ambas instituciones. Así que, pues me alegra, como decía al inicio, esta iniciativa. Bueno, profesor Guillermo y las autoridades que están representando la institución, que nos van a acompañar de aquí en adelante, que sea muy exitoso, provechoso, que los proyectos que desarrollen precisamente fortalezcan nuestras instituciones, y aunque estamos muy lejanos desde el punto de vista geográfico, que pues la cercanía en relación con nuestras inquietudes, con nuestras necesidades como instituciones, las prioridades que tenemos en relación con lo que debe ser una universidad, nos mantengan unidos en los tiempos que están por venir. Así que pues muchas gracias nuevamente, y vamos a continuar pues con lo que tenemos planificado para esta mañana. Muchas gracias, rector. Una vez más, bienvenido. Yo quería hacer una
pequeña historia sobre lo que ha ocurrido desde que comenzamos a hablar hasta ahora. Algo así como un 7 de septiembre de este año, me escribe Silvana diciéndome, profesor, la profesora Yorelis Acosta nos dio su nombre para que fuera un contacto en la Universidad Católica Andrés Bello. Queremos hablar. Y yo le pregunto, pero Silvana, ¿dónde estás tú? No, yo estoy aquí en Cracovia, en Polonia. Y uno no se imagina en ese momento lo chiquito que se ha vuelto el mundo, el planeta Tierra, para las comunicaciones. Entonces tuvimos un problema con el WhatsApp, porque el WhatsApp no se puede hacer buena comunicación aquí, y yo le dije, como Cracovia está un poquito más allá de Petare, tendremos que hacerlo por internet mientras tanto. Entonces me plantea la idea del convenio y del proyecto. Yo le digo, ¿cómo no? Podemos ser sus anfitriones aquí en la Universidad Católica y podemos trabajar conjuntamente en proyectos que sean de mutuo interés. Las cosas sucedieron demasiado rápido porque nos dijeron, vamos en noviembre. Y yo, caramba, nosotros no somos tan rápidos, pero haremos lo posible. Bueno, inmediatamente nos pusimos en contacto con Lisbeth Sánchez, a quien agradezco profundamente la celeridad y puntualidad con que planteó el proyecto. Nos enviaron una copia del convenio y una copia de la carta de intención. Lisbeth inmediatamente preparó las dos cartas, las ajustó para que los requerimientos pudieran servir para las dos universidades, y ya para octubre, creo que fue, si no me equivoco, el 13 de octubre, ya teníamos la firma del padre Virtuoso sobre este tema, a quien recordamos mucho en este momento porque ha sido el impulsor de muchas de nuestras acciones de internacionalización. Así que Lisbeth, si está por ahí conectada, muchísimas gracias a ti y a tu equipo, a la consultoría jurídica. Ajá, bueno, muchísimas gracias por ese apoyo, de tal manera que ya para octubre ya teníamos firmado el convenio, cosa inusual en nosotros, aunque vamos rápido no es tanto. Y bueno, después empezó la angustia de que ya vamos a llegar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a organizarnos, pero aquí los tenemos. Otra cosa que me llamó la atención de esta pequeña historia es que la Universidad de Economía de Cracovia, hay otra universidad que se parece, pero no es la misma universidad, cumplió 97 años en el 1 de octubre. Nosotros somos del 24 de octubre y como yo les comentaba a ellos, vamos a cumplir 70 años. Pero ellos son como hermanos un poquito mayores porque ya van para su centenario. Y eso es muy interesante. Bueno, y aquí los tenemos. Después recordamos que Silvana y yo nos habíamos conocido en la Universidad Simón Bolívar, ella haciendo la especialización en gerencia de proyectos. Bueno, ya entrando más en cosas específicas, voy a hacer una pequeña lectura de nuestros invitados y luego vamos a darle la palabra a ellos para que hablen sobre el tema. Bueno, una cosa que me llamó también la atención fue el lema o el moto de la Universidad de Cracovia. Usted me corrige, rector. Rerum cognoscere causat ad valorem, que es algo así como conocimiento actualizado de causas y valores, lo cual es un lema fascinante para una universidad. Bienvenida, la profesora Yorelis Acosta, fue nuestro contacto. Ella es profesora de aquí de la Universidad en Psicología Social y también investigadora del CENDES y también interesada en este proyecto. Bienvenida, profesora. Bien, entonces, nuestro profesor invitado, porque a Silvana la conocemos como de la casa, profesor Marcin Stągowski, me perdona una vez más porque no lo hago bien, es de origen polaco. Actualmente es el director del Centro de Estudios Avanzados sobre Población y Religión y es profesor de Demografía en la Universidad Económica de Cracovia en Polonia. Él es el que lidera este proyecto, Crisis Migratoria en América Latina, Estrategias de Afrontamiento y Adaptación de los Migrantes Venezolanos y su familia y el riesgo de una crisis migratoria global.
Este proyecto está financiado por el Centro Nacional de Ciencias de Polonia. También colabora con el Pew Research Center en Washington, D.C. y Statistics Denmark en proyectos relacionados con la migración, la religión y la demografía. Antes de este puesto, estuvo asociado con el Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea y el Programa Mundial de Población en el International Institute for Applied Systems Analysis en Austria. Ha publicado artículos en revistas científicas líderes sobre demografía, religión y capital humano, incluidas Nature, Lancet y Population and Development Review. Sus intereses de investigación se centran en proyecciones de población y capital humano, migración y segregación espacial, demografía religiosa, cambios en creencias y actitudes, diversidad etnocultural y formación de capital humano. El proyecto, antes de presentar a Silvana de nuevo, se nos presenta muy interesante. Si nosotros le preguntamos a la audiencia si tienen algún conocido, familiar o persona llegada que ha migrado, seguramente todos levantaríamos la mano. Este fenómeno no ocurría hace algunos años, cuando nosotros más bien recibíamos a personas de afuera, pero ahora nos tocó a nosotros. Y en ese camino estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, también contamos entonces con la presencia de la profesora Silvana Gómez Mercado. Ella es directora del Centro Cultural Latinoamericano de Polonia. Es venezolana y es una de las principales promotoras de la cultura latinoamericana en Polonia. Ella es ganadora del programa Polish Aid del año 2014 y creadora del programa de debate polaco en Venezuela. Ella es abogada, especialista en gestión de proyectos, es consultora de la Fundación S4V para el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de apoyo humanitario en Venezuela. Actualmente sus intereses son principalmente la planificación y gestión de proyectos, así como la promoción y desarrollo de la cultura a través de las actividades del tercer sector. Imparte clases en la Universidad Jagiellonica de Polonia, es colaboradora del Instituto Cervantes de Cracovia y forma parte del equipo de investigadores de este proyecto que ya he mencionado. Este proyecto, como sabemos, está financiado por el Centro Nacional de Ciencias de Polonia. Bueno, una vez más, bienvenidos, estamos muy agradecidos. Esperamos que este convenio y el proyecto pueda dar sus frutos prontamente. Entonces, ahora le damos la palabra a Silvana Gómez. Okay. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, señor rector, señor director, profesor Llave, por esas palabras, reconocimiento y recordar, ¿no? los encuentros, ¿no? Cómo ha sido la trayectoria. Gracias a todos los presentes, ¿no? Aquí en este día. Vamos a hablar un poco sobre los inicios o los antecedentes de este proyecto. En principio, el título, pues, puedes proyectar, por favor. Tal como mencionó el director, entra dentro del marco del acuerdo que hemos firmado como colaboración, no solo para este proyecto, sino para futuras actividades, pero en principio vamos a hacer la presentación de este programa. Como comentaron, este es el proyecto, está financiado, forma parte de un apoyo al financiamiento del National Science Center de Polonia y es del Centro Caspar, ¿no? El proyecto, por sus siglas, es MICLACAS, o va a ser conocido como una acción de MICLACAS, que lo podemos manejar, y el título del proyecto es La crisis migratoria en América Latina, estrategia de afrontamiento y adaptación de los migrantes venezolanos y sus familias y el riesgo de una crisis migratoria global. Ese es el marco de nuestro proyecto. Voy a hacer un pequeño resumen rápido de cómo es nuestro contenido. Vamos a hablar sobre, primero, los aspectos del proyecto, en segundo lugar, sobre algunas cifras importantes que es con los que nos fundamentamos para iniciar la investigación, los objetivos del proyecto y su marco teórico,
la metodología y los métodos que estamos utilizando, que se van a utilizar. En quinto lugar, vamos a hablar sobre las etapas del proyecto y un resumen del trabajo de campo que estamos levantando y el impacto del proyecto y el equipo, es decir, el impacto que esperamos lograr o que se espera lograr con este proyecto. En principio, bueno, el proyecto tiene una duración o va a tener una duración de 3 años. Finalizamos en abril, 31 de abril, inició el 1 de abril en abril del 2022 y tenemos fecha en el 2025, más o menos para 31 de marzo, abril 31 del 2025. Forma parte del centro de investigación que lidera este proyecto es CASPAR, como lo vimos, y es un centro de investigación adscrito a la Universidad Económica de Cracovia. El proyecto en este momento cuenta con investigadores de Colombia, de Venezuela y de Perú, porque se va a desarrollar en 3 áreas geográficas en este momento. Y entra, como hemos comentado, es financiado los fondos, es muy importante para la transparencia de la línea de investigación, es el fondo del Centro Nacional de Ciencias de Polonia, dentro del marco del programa Opus, en este contexto. Ahora, haciendo un poco de cómo son los antecedentes, pero no vamos a profundizar mucho porque el tiempo es reducido, pero haciendo un poco de profundidad, encontramos que la actual crisis migratoria venezolana o actualmente América Latina sufre una gran crisis migratoria que es poco conocida en todos los tiempos, ¿no? Entendemos que desde el 2015, 7 millones aproximadamente de venezolanos existen como migrantes o refugiados alrededor de todo el planeta. Una cifra sumamente alta en este momento. 5 millones, casi 6 millones de estos migrantes y refugiados de Venezuela están en la región o se encuentran en América Latina y el Caribe, en un principio, según las cifras que manejamos oficialmente. Más del 80% de este número total está alojado en 17 países de la región y encontramos que existen 3 principales países de acogida. Estos 3 es Colombia, llevando hasta el momento que presentamos se preparó esta presentación con fuentes del R4B, es que Colombia tiene en este momento 2.5 millones, Perú 1.5 millones, entendiendo que la semana pasada creo que Lima se convirtió en la ciudad latinoamericana con más migrantes venezolanos en el mundo en general, superando a Colombia en ese contexto, y Ecuador con 502,000 venezolanos o migrantes en este sentido. Y el resto, bueno, se distribuyen por el resto de los países. Sin contar las cifras, Black Figure, las cifras que no conocemos, que no se estén identificando como venezolanos, sino como con otra nacionalidad, una segunda nacionalidad. En este momento, Perú acoge el mayor número de solicitantes de asilos de Venezuela o de procesos de regularización, y entendemos que casi 200,000 venezolanos son reconocidos como refugiados en el mundo. 900,000, casi 1 millón, están con solicitudes de asilo pendientes en general, en todo el mundo, en el proceso que hayan escogido. 4,125 venezolanos con estatus de refugiados ya declarados o autorizados, que la cifra es pequeña en comparación con la cantidad, y 500,000 están con unas solicitudes de asilo pendientes en Perú. Solo en este caso estamos hablando de Perú. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Perú? Porque parte del estudio se centra en estudiar Perú, ¿no? Como un primer inicio. ¿Por qué Perú? En Perú no hay antecedentes recientes de un proceso de migración o desplazamiento en esta región. Al principio, la política migratoria de puertas abiertas hacia los venezolanos generó una de las principales causas de motivación para trasladarse o escoger como destino Perú como forma de migración. Al mismo tiempo encontramos que 1 millón de venezolanos, como dijimos, que se convirtió Lima como la ciudad más poblada por venezolanos en este momento, entendemos que están en la Lima metropolitana y el 15%, y representan el 15% de todos los desplazados en ese momento se encuentran en Perú. Hemos visto por los medios, por las circunstancias, por distintas investigaciones, los altos niveles de discriminación o xenofobia en general en la sociedad peruana, o que se están estudiando o levantando hacia la migración o con percepción sobre los migrantes venezolanos. Y encontramos que el proceso en Quito, hay muchas iniciativas multilaterales tanto para responder a la crisis migratoria
en general de Venezuela, así como ahora recientemente encontramos también muchas organizaciones de base venezolana o de migrantes venezolanos que están trabajando sobre el proceso migratorio en Perú, en este caso. Ya le corresponde la parte a nuestro profe. Disculpe por mi español, que es no en nivel académico, pero intento hablar en español. Pero, tenemos tres elementos que queremos estudiar. Uno es estrategias de afrontamiento en diferentes lugares. Tenemos primera parte es en Venezuela, que tenemos familias individuales que toman decisiones en situación que tienen, ¿sí? Pues, problemas económicos o otros. Y hay proceso de tomar decisión. También tenemos problemas y también emociones que hay conectados con estos problemas. Personas pueden responder o una estrategia es migración. ¿Sí? Queremos investigar esto en Venezuela. También después de decisión de migración, tenemos otra situación en el lugar de, por ejemplo, de migración. En nuestro caso es Perú, como lugar cercano de Venezuela. También tenemos en esta situación problemas, también emociones que personas quieren afrontar, ¿sí? Y queremos estudiar esto. También en lugares más lejanos tenemos esta parte en Europa también nuestra investigación. Usamos esta definición de Lazarus y Folkman. Probablemente empezamos de proyectos, hay otras posibilidades. También usamos o queremos usar en nuestra investigación este modelo que muchos investigadores usan, es este modelo de adaptación de Berry. Tenemos asimilación, integración, separación en otras posibilidades. Y también esto marco de integración de Agger y Strang. Esta es base teórica de nuestro proyecto, pero ¿qué es más interesante en este proyecto? Es que queremos conectar estudio o personas. Este es nuestro modelo. Probablemente no es no visible bien. Podemos sí. Tenemos todo este marco de proyecto. Tenemos este país de origen, en nuestro caso es Venezuela. Tenemos estas decisiones. También tenemos países de destinación. Que queremos es que tenemos una persona inmigrante, por ejemplo, en Perú, que tenemos entrevistas con una persona, también de estudio cualitativo y cuantitativo. También queremos conectar a esta persona con la familia.
queremos hacer investigación de esta familia también. En Perú, para investigar impacto de vecinos, ¿sí? En este proceso de tomar decisiones. Queremos también estudiar o preguntar vecinos de personas de Venezuela que investigamos. Entonces, queremos conectar todo en este todo proceso, porque tenemos procesos de inmigración, tenemos estas estrategias también tácticas de afrontamiento. ¿Sí? Eso es, es posible que persona toma decisión que es no buena en largo tiempo. Por ejemplo, tenemos situación de negativo, so, es por ejemplo marginalización en el país de destino, ¿sí? Pero hay muchas posibilidades positivas que también después de este primero acto de inmigración, hay estos problemas que hay importante en largo tiempo, que estudiamos como adaptación estratégica, estrategias de adaptación. Entonces, es posible que persona puede vivir en Perú o quiere volver a Venezuela o puede cambiar de país de destinamiento. So, por ejemplo, quiere solo Perú es como país para ganar dinero. Después persona, por ejemplo, quiere vivir en Estados Unidos o en Europa, en otros lugares. So, este es marco, queremos empezamos este proyecto con entrevistas con expertos. So, esto ya tenemos, ¿sí? Esta parte. Sí, sí. So, estrategias de enfrentamiento y adaptación de los venezolanos es parte más importante en nuestro proyecto, pero también queremos estudiar, por supuesto, de procesos migratorios en América Latina. Por esto es importante buscar datos nuevos. So, en este es de gran, ¿cómo se dice? Challenge. Reto en migración en todo el mundo, que no tenemos datos buenos para estudiar, no solo en América Latina, también hay muchos problemas con datos en Europa también, ¿no? Estados Unidos. No tenemos buenos sistemas de colección de datos. So, este es gran problema. Queremos en este caso colaborar con diferentes personas en Venezuela, con diferentes organizaciones para mejorar conocimiento sobre flujos migratorios. Es importante en nuestro proyecto. También queremos mejorar conocimiento, crear este modelo que es en marco de proyectos, y queremos mejorar
modelo de migración también. Que existen nuevos modelos de comportamientos migratorios que forman parte de los objetivos, ¿no? De poder identificar y entender a lo largo de todo este proceso. Igual como explica el profesor, la metodología y un proceso, se está presentando un proceso metodológico para poder encontrar en poblaciones o grupos de difícil tomar una fuente fidedigna a los datos. Hay un método que está manejando el instituto sobre cómo poder con pocas muestras o una metodología poder sacar una información más asertiva o cierta con unas muestras un poco más reducidas, ¿no? Porque es la crisis de esta tomar los datos a nivel del mundo, no solo en nuestro caso venezolano. Por supuesto, tenemos muchas preguntas. No tenemos tiempo para discutir todos estas preguntas de investigación. También tenemos informaciones sobre el proyecto en web, en internet. Así que quiero hablar sobre nuestra metodología. Tenemos análisis de investigación documental y entrevistas con expertos. Esto es cumplido. Sí, esta fase. También tenemos elementos cuantitativos y cualitativos en nuestro proyecto. En questo tenemos en esta parte cuantitativo. Planeamos con Instituto de Estudios Peruanos hacer encuesta de personas que viven en distrito Lima Metropolitana. Esta encuesta es con inmigrantes venezolanos y también vecinos peruanos. En de fecha empezamos en enero el año próximo. Después tenemos entrevistas con entrevistas individuales semiestructuradas con migrantes venezolanos que viven en Perú. También entrevistas con vecinos peruanos y también hay esta parte en Venezuela con familias de inmigrantes. Ahora planeamos videoconferencia, pero es posible también organizar esto en diferentes modo. Sí. Hay, por supuesto, de estas partes que yo presenté, hay esas partes de análisis de datos, colectar de datos. Esto es nuestras etapas de análisis. También queremos investigar situación de migrantes venezolanos en Europa. Este es también parte de nuestro proyecto. Porque estas personas tienen de chain migration, de historias de chain migration. Este es importante también
para mejorar conocimiento sobre procesos migratorios en largo tiempo. ¿Sí? Si podemos, hay muchas partes de proyectos, también necesitamos, tenemos muchas entrevistas, ¿sí? Muchas entrevistas, también esta encuesta, queremos colectar mucha información, que también usamos encuestas, por ejemplo, de Perú, es el POVE o otras encuestas. También esperamos que también colaboración con nuestras universidades puede contribuir a esta colección de información y conocimiento. Okay. El último es nuestro team, nuestro equipo. Nuestro equipo lo tenemos porque tenemos grupo interdisciplinario, equipo interdisciplinario. Tenemos demógrafos como yo, también sociólogos, geógrafos, también personas que por ejemplo, yo estudio más en este modo cuantitativo, pero hay personas en nuestro equipo que especializan en estudios cualitativos. Sí, más personas, Silvana también aquí. Es como core equipo, core grupo. También colaboramos con diferentes institutos, personas, expertos. Sí, este es todo. Gracias. O haciendo las redes de en Perú, igual acá en Venezuela, de investigadores o el equipo que puede ir enriqueciendo este trabajo o esta área, ¿no? Las diferentes áreas de las preguntas. Toda la información o parte de la información de los detalles del proyecto de la investigación, como las preguntas, el impacto, la fase, que por razones de tiempo queremos abrirlo para el espacio para cualquier pregunta. Por tiempo no podemos explicarlos todos. Está en la página web o se pueden conseguir en la página web del proyecto o igual del centro, ¿no? En ese caso. Y si no lo encuentran o no lo está, pueden escribir al correo y le hacemos llegar el link con la información de dónde dónde se puede ubicar, ¿no? O trabajar esto. Como le comentaba el profesor, la primera fase de las entrevistas para los expertos y el levantamiento como teórico, levantamiento del marco teórico, ya hemos adelantado, ya hemos terminado la fase de las entrevistas profundas a los expertos, en este caso en Perú. Y ya estamos dando inicio a lo que es o vamos a dar inicio, que era establecimiento de estas redes de cooperación y el inicio de la segunda fase ahora. Inician en enero, en el próximo año. Abierto a preguntas. Quisiera, antes de darle la palabra a nuestros invitados, a los que han venido o que están allí, leer la carta de intención. No lo hice antes, es muy corta, pero lo que dice que de acuerdo con el deseo mutuo de promover la cooperación entre la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro de Estudios Avanzados de Población y Religión de la Universidad Económica de Cracovia, ambas instituciones acuerdan suscribir esta carta de intención. Las dos instituciones están dispuestas a cooperar en las siguientes áreas: actividades conjuntas de investigación, incluida la preparación y realización de proyectos de investigación, intercambio de personal investigador, realización conjunta de solicitudes para convocatorias internacionales de investigación
organización de actividades de promoción de la ciencia y difusión de los resultados de los proyectos conjuntos, intercambio de materiales científicos, experiencias e ideas, incluidos datos, y preparación de informes y recomendaciones de política para la administración pública. Como ustedes saben, las cartas de intención y los convenios marcos son amplios en alcance para que después se puedan concretar actividades más específicas. Una pregunta y después la participación del público. ¿Qué están pensando específicamente de personas o organismos de nuestra institución? ¿Cómo podrían ellos colaborar? Y después ellos podrían hacer las preguntas más específicas. Pero ¿qué están pensando ustedes en qué específicamente podría participar la Universidad Católica en este momento? Y después, como tenemos personas investigadoras aquí presentes, pues habrán de responder a eso. En principio, como estamos viendo, el proyecto tiene 3 espacios geográficos, ¿sí? Tenemos Perú, Venezuela y Polonia para los áreas de acción. Y estamos levantando con diferentes grupos. Por ejemplo, hay del impacto en geógrafos o aspectos de metodología cualitativa, aspectos de cuáles son las modificaciones o estructuras comparadas en lo que son las normativas en cada uno de los países en caso concreto, pero el centro de las preguntas de lo que estamos investigando son los métodos de afrontamiento o las técnicas de adaptación, en este caso el coping de los migrantes venezolanos, una información que no se había levantado. En principio en el proyecto es importante incorporar o identificar a un grupo de psicólogos o acción del punto del campo en el área de la psicología para poder nosotros ir levantando o estableciendo los cuestionarios, las preguntas o los análisis que tenemos para poder responder estas preguntas de por qué se quedas, por qué te vas y por qué cambias o te puedes ir cambiando de acciones. ¿Qué los hace que te puedas evitar que no te adaptes en algunas cosas? ¿Qué estrategias tenemos o no de planificación? Pero ahora, como en estos códigos culturales específicamente de los venezolanos, la población venezolana, la migración venezolana, como de salida no había sido estudiada o investigada nuestro perfil psicológico de esta acción de migración, y mucho menos las técnicas de adaptación bajo esos estresores que van a ser la migración, que vimos como presenta la gráfica, en 3 fases. La primera en Venezuela, la decisión de emigrar. ¿Por qué? ¿Cómo te motivas? ¿Qué te lleva a decidir abandonar todo para moverte? Porque no solo puede ser solamente, en algunos casos hemos visto la situación económica, no responde a todas las motivaciones a las preguntas. Luego entendemos porque no me adapté. ¿Cuál es la diferencia? Esa misma situación estresante, porque no lo pude adaptar o adaptarme estando propiamente en Venezuela. Luego, este grupo migra solo o deja familia de acogida acá, una familia. Vas a un destino, en este caso el destino estamos estudiando Perú, porque hay muchos procesos tal vez estresores o situaciones estresores para el venezolano en esa acción de adaptación, a pesar de que a simple vista pareciera que sería muy fácil integrarse en otro país latinoamericano. Compartimos la misma religión, español, la mayoría decíamos es muy fácil, pero al pareciera que en algunos casos no. Ahora, ¿qué estrategia de afrontamiento utiliza o podemos utilizar este migrante que está ahora en Perú? ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo lo lleva? ¿Qué estrategias ahora de afrontamiento va a tener en este caso para adaptarse a este país de destino? ¿Se integra, se asimila, rechaza, se aísla? ¿Qué hace en algunos casos concretos? Y eso cómo impacta también al país de acogida, en positivo o negativo. La familia la va a buscar, va a retornar. Esta familia es una fase luego para moverse. Y luego tenemos una tercera fase, es que no me adapté o decido moverme para otro destino. Porque ahora, ¿cuál va a ser ese agente estresor? Y ese nuevo destino tiene 2 opciones. Es retorna a Venezuela, ¿en qué condiciones y por qué retorna? O escoge otro tercer país en ese periplo de esta acción de ciclo migratorio en la acción de adaptación, ¿no? Entonces, bajo ese contexto que es muy amplio, la acción de investigación, también y que están participando, van a participar también investigadores de Perú, no es menos cierto que es necesario y hasta como mandatorio, creemos nosotros en el proceso, que participen investigadores o
universidades venezolanas en el proceso del levantamiento de esta data, del establecer los cuestionarios de preguntas que consideramos se aplican a nuestros códigos culturales o a nuestros procesos que estamos viviendo, a pesar de que debemos tomar como marcos de referencia a Lázaro, a Bextal, pero podemos nosotros o debemos nosotros poder establecer las preguntas o las inquietudes propias que queremos incorporar para la construcción de ese nuevo modelo, porque los resultados deben ser poder presentar un nuevo modelo, en este caso de complejo, ¿no? Del proceso migratorio o como crisis migratoria que puede usarse. Entonces es muy amplio porque tenemos un proceso cuantitativo, otro cualitativo, 3 años, un problema complejo porque estamos levantando data que en principio no existía sobre los venezolanos o sobre ese estudio sobre Venezuela, porque éramos una migración más de receptora que de salida en ese caso. Sin contar que tenemos muchos agentes estresores, que es lo que genera que se muevan, pero que al mismo tiempo no se están como totalmente levantando por todos, ¿no? Entonces, la idea es queremos establecer esos canales de redes de cooperación entre todas las universidades o todos los que puedan estar interesados en este proceso para poder no unificar, porque el conocimiento no lo podemos cerrar en uno, pero sí por lo menos poder responder de una manera muy asertiva y con una línea no contradictoria entre unos y otros sobre cómo va, qué está pasando con este proceso y cómo pueden ser las mejores formas, porque aquí de manera muy coloquial, creo que nosotros, o el caso de los venezolanos, era como decía la Constitución de 61, que éramos una federación en los términos de esta Constitución. Entonces, el venezolano en la migración, en este caso, también somos muy especiales, somos en unos términos específicos, ¿no? O acciones concretas. Más o menos, la respuesta corta, establecer redes de cooperación. Ok, bueno, ahora sus preguntas, comentarios e inquietudes. Por favor, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Anitza Freites, soy directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de esta universidad y coordino el Observatorio Venezolano de Migración. Realmente, más que una pregunta, yo quisiera agradecer a ustedes por esta iniciativa de acercarse a nuestra institución e invitarnos a colaborar con ustedes en el marco de este proyecto y en el marco de otras actividades que por la conversación y presentación que ustedes han iniciado en la mañana de hoy, pues visualizamos que pueden aparecer en el camino. Yo también soy demógrafa, de manera que en la medida que el profesor Marcí fue interviniendo, pues ya iba visualizando que hay algunas otras iniciativas que podríamos emprender en conjunto, y una de ellas, por ejemplo, para no dejar la idea de lado, es el tema de las estimaciones demográficas. Cuando el proceso migratorio venezolano empieza a hacerse masivo a partir del año 2015, porque ya nosotros veníamos registrando un flujo de migración de baja intensidad, pero de alta calificación, pero es a partir del 2015, en la medida en que se intensifica el proceso de crisis y se establece que lo que tenemos es una situación de emergencia humanitaria compleja, ya en el 2017, con toda la situación de escasez en todos los órdenes, pues la oleada migratoria alcanzó su mayor nivel. Y la preocupación en todos estos años ha sido, sobre todo, dimensionar esa oleada emigratoria desde Venezuela. Una vez que ya el proceso más álgido como que cerró ese ciclo, creemos que la preocupación debería ser, como ustedes bien lo han señalado, en analizar otros aspectos del proceso migratorio que tienen que ver con las dinámicas de integración, de adaptación, con los procesos de retorno, porque no quiere decir que vamos a dejar de lado los esfuerzos de dimensionar, porque son necesarios, pero los otros aspectos también. Es necesario saber qué está pasando con las dinámicas de integración de la población, porque además hay
elementos que ameritan de atención por parte de los estados receptores, de respuestas de políticas públicas frente a estos procesos. Y del lado venezolano, del mismo modo, hay necesidades de respuesta de política pública en lo que tiene que ver con temas de identificación, de apoyo a estos procesos, por ejemplo, de retorno, a ofrecer garantías para ese proceso de reintegración. Entonces hay que llamar la atención también sobre todos estos aspectos a nivel de Venezuela como país de origen, pero también a nivel de los países receptores. Y en ese sentido, nosotros desde el observatorio hemos venido intentando, con las limitaciones que nosotros tenemos de personal, de recursos, algunas iniciativas de trabajo en ese sentido. Hicimos una encuesta este año que estamos analizando para explorar un poco el proceso de integración a través de en entrevistas que hicimos a una base que tenemos de correos electrónicos que hemos ido construyendo a través de encuestas precedentes. Y trabajamos también en un proyecto sobre migración de retorno impulsado por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Colaboramos con ellos en ese proyecto. Estamos ahorita actualmente en un trabajo, en un estudio cualitativo para analizar procesos de retorno. En ese trabajo que hemos hecho en Frontera, tuvimos 2 semanas levantando información en Frontera. Hemos también tenido contacto con población que está saliendo del país. Una de las novedades es que encontrábamos que está saliendo más población de las que está entrando cuando ya creíamos que eso era un proceso que ya había alcanzado cierta saturación. Pues no, hay una población que está en movilidad todavía, están entrando y saliendo. Entonces, bueno, y uno ve en la literatura que el proceso de retorno puede significar esto, una migración circular, donde hay gente que al final no se va a quedar en ningún lado ni en el otro, sino que pueden haber decisiones migratorias estacionales que responden a factores coyunturales. De manera que creo que desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y desde el observatorio, pues podemos tener una agenda compartida de trabajo porque coincidimos en muchos de estos temas. De manera que muchas gracias y pues bueno, bienvenidos a esta casa. Profesora Yorelis Acosta, ¿hay alguna pregunta ahí o alguna? Bueno, los que nos están convocados y están en la red, si tienen alguna pregunta pueden escribirla o pedir la participación. Gracias, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Yorelis Acosta, yo soy psicólogo clínico y social, investigadora CENDES de la Universidad Central de Venezuela, dirijo el área sociopolítica. Desde hace unos 8 años, más o menos, por cosas fortuitas, pasé la frontera y descubro aquel mundo de las fronteras y me ha tocado ir en varias oportunidades y conozco los pasos formales e informales. Un gusto conocerla, profesora. He leído todo lo que ha publicado y ha sido de mucha alimentación también para el trabajo que yo hago. Y mi aporte desde CENDES, mi interés, lo que podría sumar, es precisamente esos aspectos psicosociales que muchas veces quedan de lado en el proceso migratorio. Hay algunas cosas que a mí me han llamado la atención, como decía el profesor Jaber, todos tenemos gente fuera, ¿no? O sea, yo soy venezolana de padre y madre y todos mis hermanos están fuera. Sin embargo, mi esposo, hijo de portugueses, no se quiere ir del país. Entonces, es un proceso sumamente complejo. Ayer tuvimos oportunidad de también tener un intercambio. El tiempo es una variable sumamente importante que demarca esa dinámica de la migración, porque ya tenemos como muchos años saliendo y todos esos elementos se van moviendo. Pero sí, pues me interesa desde lo psicosocial lo que yo he llamado esa psicología del migrante, los casos de suicidios, que es otro de los temas académicos que yo trabajo y que se han quedado también de lado. ¿Cómo sabemos quiénes, sobre todo la última ola de caminantes,
pues todos estos sucesos que vamos registrando, pero también hay un subregistro de actos de violencia, incluso creo que pueden haber brotes psicóticos o enfermedades psicológicas que se desarrollan por la cantidad de estresores a los cuales tiene que estar sometido un migrante, y bueno, todo lo que es la familia también que acompaña al migrante. En estos momentos yo presido la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Social y Política. Le decía que la asociación está conformada por psicólogos sociales y políticos de toda América Latina. En Perú hay un núcleo importante de investigación, precisamente en la Católica de Perú, con el cual yo he hecho también algunos trabajos y publicaciones, y el 16 me voy para frontera. Me voy porque esta apertura de la frontera pues ya marca una nueva dinámica allí, y aprovechando que voy a dar una conferencia, pues voy y me acerco a la frontera para hacer algunas observaciones. Tuve también la oportunidad antes de la pandemia de apoyar una tesis de una niña de Estados Unidos que estudiaba geografía y ciencias políticas, y ese cruce era súper interesante. Y bueno, y ahí estuvimos una semana paradas en todos los puntos de la frontera tomando nota visual. No pudimos en ningún momento sacar grabadoras, sacar fotografías ni los teléfonos, sino registrábamos todos y nos parábamos en otro lado a escribir, ¿no? Y formó parte del trabajo de campo. Así que bueno, desde Sendes, aquí estamos con toda la buena intención de sumar en este proyecto. ¿Hay alguna pregunta allá? No. No, bueno, en principio que muchas gracias. Estamos como muy motivados y felizmente motivados porque cada día vemos que el proyecto y la información que vamos a levantar, sacar y las conclusiones van a ser muy, muy positivas, ¿no? Para todo lo que es el proceso. Ajá. Ok, excelente. Y en ese sentido, sé que la información que vamos a levantar y los hallazgos y las conclusiones de esta investigación van a ser muy positivas para entender los procesos o la percepción de esta nueva etapa, ¿no? De la movilidad de los venezolanos, no solo en el contexto migratorio, sino también en ese contexto de adaptabilidad y estrategias que podemos tener de afrontar todas las situaciones, ¿no? Porque es importante determinar eso. La situación estresante, como veíamos, se ha convertido casi que en una normosis, ¿no? Es como muy común. Casi que había que estudiar también es cuando no está sometido a este gran estrés o este sometimiento de estrés, cómo se siente también en la calma de no tener la angustia o el estrés de este evento, ¿no? Entonces también genera otra dinámica, otro espacio, ¿no? Pero son muchas cosas, porque a medida que vamos viendo en una pregunta, en un comentario, en un gesto de alguien, salen o nos dirige la información a muchas áreas. Pero como sabemos, como investigadores, y tal vez también como nos decía Yorelis en una conversación, nosotros establecemos la meta, el plan, ponemos un punto y un stop para poder ir avanzando y siguiendo y ir sacando más resto. Y por eso es la importancia es establecer estas redes, porque tal vez en un momento de este proyecto surge otra área que podemos desarrollar, porque es un hallazgo, pero que no forma parte de los objetivos de las preguntas de esta investigación, pero podemos de manera conjunta preparar otra propuesta, buscar otro fondo y para sacar estos pequeños hallazgos que vamos a ir sacando, que vamos a ir encontrando de cada uno de este levantamiento. Y por eso la importancia del equipo, porque surgirán nuevos equipos y nuevas áreas de investigación para cada hallazgo o cada evento que se nos esté presentando. No será de premio Nobel o sí, no sabemos de mi boca al cielo lo que podemos encontrar o sacar, porque es un fenómeno y es un aspecto que estamos buscando de otra área. Solo gracias, y nos encontramos muy bien con encontrar que la Católica o LUCAP está luchando por mantener la ciencia y la academia. Y como siempre veíamos en el doctorado, nos decíamos que las universidades son sus centros de investigación. Es lo que le da vida realmente a cada una de la academia. Entonces, cada proyecto que hagamos, estamos como viviendo, haciendo algo nuevo. Entonces, profe, que
bien? ¿Cómo está? Sí, muchas gracias. Sí, hay muchas, para mí, hay muchas, como Silvana, hay muchas interesantes preguntas. Por ejemplo, para mí es interesante de cuestión de preguntas de capital humano, que de brain waste, también brain drain processes, que yo tengo, por ejemplo, estimación que hay de estimación de población, edad, sexo, también educación. Cuando usamos, por ejemplo, estas informaciones de Perú, de venezolanos en Perú. Estas personas son con gran nivel de capital humano. ¿Sí? Esta es perdida para Venezuela, ¿sí? ¿Qué es el impacto, por ejemplo, de población de Venezuela? Este proceso, por ejemplo. O también gran pregunta es que esta crisis migratoria en América Latina puede convertirse a gran problema en todo el mundo, mundial. Ahora observamos que la situación en Latinoamérica, pero no solo, pero en otros lugares del mundo de economía disminuida. Sí, en este es problema también por procesos migratorios. Hay estas caminas que son importantes, pero no podemos investigar todo en este equipo pequeño, pero queremos investigar esto. Hay posibilidades para colaboración. Ya casi estamos terminando. Sí, buenos días. Yo soy Gabriela Vázquez, coordinadora de cooperación internacional del Secretariado de Internacionalización. Viene de parte de la profesora Lisbeth Sánchez. Bueno, y la apoyo a ella en todo lo que es la parte de convenios. Básicamente no era solamente una acotación en base a la última que comentaron, que es una apreciación que tengo también por experiencias de familiares y conocidos que estuvieron en Perú y que incluso retornaron al país. Y yo creo que una variable que es importante es el tema de los estratos sociales unidos a las expectativas. O sea, ¿con qué expectativa te vas? ¿Qué es lo que consigues? Y las expectativas yo creo que varían de acuerdo a los estratos sociales de las personas que emigran para el Perú. Muchas veces, bueno, se emigra con una expectativa de eso, de progreso, y consiguen otra realidad, incluso a nivel las instituciones, los beneficios laborales, cómo son retribuidos, y mucha gente retorna. En nuestra propia oficina hay una de nuestras coordinadoras que estuvo solamente un año en Perú y no aguantó, porque iba con otras expectativas, no pudo incluso con la situación económica. Y en mi caso muy personal, mi hermano también fueron, claro, como le digo, con una realidad muy diferente. Montaron varios negocios de un familiar de la esposa. Los negocios no dieron, después de 6 años, 7 años, los frutos que querían, y antes de caer en que de repente en una situación de eso que de repente otros estratos pueden aguantar, que voy a buscar trabajo, vivo en una habitación, etcétera, se regresaron. Entonces, a veces consideran que están mejor aquí.
Es un poco, bueno, es lo que de varios casos, lo que pienso que cada grupo tiene expectativas diferentes y puede permanecer o retornar de acuerdo al cumplimiento de esas expectativas que a veces no son las mismas de cuando se van de acá. Porque recuerdo que en el caso, por ejemplo, muy personal de mi hermano, a ellos hicieron un estudio de macroeconómico del país, se encontraron con una realidad cultural donde el peruano realmente no es consumista culturalmente. Entonces son muchos aspectos que se pueden clasificar a la hora de un estudio de población venezolana y las diferentes maneras de observar el mismo tema. Es solamente una observación. Muchas gracias. Sí, buenas, soy Yelixe Colmenares y vengo del Táchira. Represento al diario La Nación y La Nación Radio y el enlace radial informativo de Venezuela. Como comunicadora social en ejercicio y representante de estos medios, tenemos conocimiento de que el Táchira es el embudo de muchos venezolanos a los que nosotros acogemos, que quedan en un limbo por un tiempo y algunos vienen decididos y muchos viajan hacia Perú. Hablando de redes, me gustaría saber si existe posibilidad de ampliar esta red a los medios de la frontera para saber cómo podemos visibilizar los testimonios, tener una data clara de edad, de expectativas, de no expectativas, y de cómo se puede también aportar con las agencias que están allí instaladas, agencias ONU. Hay 46 organizaciones que hacen vida y que son socios implementadores de las agencias ONU, donde pues no solamente es el paso directo hacia Perú, sino son los retornados que van y vienen y que seguramente están en un limbo y que teniendo esta información valiosa sería bueno visibilizarla. Se me ocurre a través de podcasts o entrevistas o una constante vínculo comunicacional, de manera de que los mismos venezolanos, las mismas comunidades que ya funcionan en una dinámica distinta en la frontera, puedan ser apoyo y se armen unas redes, mini redes en la misma frontera para apoyar a sus compatriotas para esa toma de decisiones que es de alto impacto. Entonces estamos a la orden por allá, inclusive para invitarlos presencialmente, de manera que también esto se pueda conocer en las universidades que se establezcan. Allá tenemos contacto directo con la Universidad del Táchira, la Universidad de los Andes, que ha tenido que mutar y transformarse y reinventarse para atender estas necesidades que el Táchira no estaba preparado para acoger y convertirse en el centro de dos naciones y recibir a todo el migrante que va hacia abajo, y muchas veces cambian de opinión con solamente acudir al periódico si están perdidos y comprenden todo lo que tienen que pasar. Entonces necesitamos apoyo de estas grandes trabajos con números, estadísticas. Igual yo hablé con Yorelis, que fue quien me invitó aquí, estoy muy agradecida, porque nosotros también estamos buscando su apoyo. Necesitamos mucho apoyo psicológico en la frontera y apoyo al tema comunicacional, y ya sabemos que la comunicación a través de los medios, redes sociales y todo lo que creativamente o disruptivamente se pueda generar según las dinámicas que se viven allá, que son completamente diferentes al resto del país, podemos apuntar a sumar y armar una estrategia para que mejore, aunque sea la toma de decisiones de cada venezolano que migra hacia Perú. Gracias. Muchísimas gracias y muy agradecido por la participación. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí. Bueno, para responderte, obviamente sí estamos muy abiertos, con placer, de poder establecer redes y esta acción de cooperación, porque si bien dentro del estudio, como mencionas, fíjate que el caso de esos de tránsito entre el fronterizo, y por eso es que es importante, es porque para del lado del Venezuela no son considerados inmigrantes, porque son venezolanos retornados, como para ese apoyo o el manejo que puedan usar estos socios implementadores o oficinas implementadoras, porque por ejemplo para ACNUR no van a ser
inmigrantes porque son venezolanos. Pero si estás 2 pasos o 100 metros más en el otro lado, sí formas parte del grupo en esa acción de probación. Entonces, es cierto que los que están en el medio están como en ese limbo o en ese purgatorio, un limbo hasta psicológico o institucional, porque no saben que son demasiado vulnerables, porque no tienen, al no tener una definición de qué lado o qué oficina de apoyo puede estar dándose, ¿no? Y eso, al ser vulnerable, los hace víctimas de la trata de personas, de la violencia, de la pérdida, de estos coyotes o no, de muchas cosas que son otros derechos, y que adicional se convierte como en un agente también estresor o otra circunstancia, porque no estás en ninguno de los 2 lados, como en esa acción de protección. No sabes, termino el viaje, me quedo, o cómo hago, que es donde entra en esa acción del apoyo psicológico. Y donde entra muy importante las redes de comunicación, porque en el fondo ustedes también levantan esas como entrevistas cualitativas de los casos de vida de todas las personas, de todas las historias, de todos los migrantes que se esté levantando. Y entonces puede ser bidireccionar el apoyo, de cómo ustedes también pueden ser agentes de apoyo, de levantamiento de entrevistas o de encuestas y de testimonios, y nosotros también como apoyar a ustedes y en general con toda la red, establecer esa gran red que podamos cooperar o apoyarnos en conjunto, ¿no? Y pues claro que sí, muchas gracias una vez más por venir. Bueno, entonces, pero para finalizar, damos gracias y le paso. Sí, bueno, ya estamos por cerrar. Muy agradecido por su presencia, también por las personas que están conectadas a través de la red. Si tienen alguna pregunta, comentario, estamos atentos para poder responder eventualmente. Muchas gracias a nuestros invitados. Estamos esperando por el café, que ya debe estar por allí, y podemos seguir conversando ya fuera de esta presentación. Muchísimas gracias y buenos días para todos.